amaneció? ¿Mucho frío? Mucho, no mucho. Dios nos da calorcita. Bueno, qué bendición tan grande poder esta noche estar con ustedes compartiendo la hermosa palabra que Dios nos trae y que el Señor esta noche nos va a hablar, nos va a alimentar nuestro espíritu. Y quiero primeramente que vayamos primero a la palabra Juan 6, 22 al 24. Juan 6, 22 al 24. En esta noche quiero que vamos a mirar un tema que realmente casi no tocamos, pero que es importante que lo aprendamos en esta noche. Y es Juan 6, 22. Yo le coloqué el título a esta enseñanza: La gente busca a Jesús. Y vamos a leer la gente busca a Jesús, que viene por título este mensaje. Y vamos a mirar Juan 6, 22 al 24. Amén. ¿Todos están ahí? Juan 6, 22 al 24 dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que al día siguiente, lo voy a leer. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Padre, en esta noche, Señor, te pido, Dios, que tú hables, Dios. Padre, por medio de mi boca, mi Rey. Yo te pido, Señor, que en esta noche abras el entendimiento de mis hermanos, para que entiendan tu palabra, Dios, para que entiendan el mensaje que tú querías darle a estas personas y también a nosotros. Padre, te pido, Señor, que por favor alumbres nuestro entendimiento para poder entender de una manera correcta tus escrituras. Padre, y te ruego, mi Rey, que seas tú hablándonos, Dios, que no sea yo sino tú el que le hablas a cada corazón, a cada vida, a cada uno de nosotros, Dios. Que tú nos vas a dar esta enseñanza, mi Rey. Que no seamos nosotros, porque nuestra humana sabiduría no somos sabios, Padre, pero tu verdadera sabiduría viene de lo alto, Señor. Y si tú nos hablas, Señor, entenderemos de una manera correcta y perfecta tu palabra. Padre, nos quitamos nosotros, Señor. Me quito yo, pero te pido, Señor, Espíritu Santo, que tomes el control de mi boca. Gracias, mi Rey precioso. Me dispongo en tus manos, mi Rey. Amén y amén. Bueno, esa enseñanza tiene que ver muchísimo, pues precisamente porque nuestro Señor Jesucristo acababa de hacer un día antes o unas horas antes el milagro de darle de comer a 5,000 personas. Nuestro Señor Jesucristo multiplicó, sabemos que unos panes y unos pececillos, y le dio a 5,000 personas, les dio de comer. Lo sabemos por las escrituras, ¿no? Pero también no solamente eso, unos días antes había hecho muchos milagros, había dado sanidad a un paralítico, había dado sanidades, y no solamente eso, el Señor hacía prodigios y señales, y nosotros sabemos que los judíos siempre miraban las señales para entender si verdaderamente Él era el Hijo de Dios, el que había de venir. Y por ello nuestro Señor Jesucristo dice que todas las multitudes veían las señales. Ahí en el Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
vamos a mirar unos puntos por qué ellos buscaban a Jesús, porque esto es algo que tenemos que entender. Y vamos a mirar el primer punto, por qué buscaban a Jesús, y volvamos a Juan 6:22. Dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Lo buscaban a Jesús. Las multitudes miraban la barca a ver si Jesucristo estaba ahí y no lo encontraban, y lo buscaban de una manera un poco desesperada. Vemos de hoy en día por qué buscaban a Jesús. Vamos a ir desarrollando este tema y van a entender ustedes con la palabra por qué buscaban a Jesús estas personas. Y dice, de hoy en día, ahí en el versículo 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, o sea, en la barca, en una barca que había, dice que no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. No solamente en esa barca, sino que fueron a otras barcas, entraron y buscaban a Jesús, y lo buscaban, y dice que fueron a Capernaum. No les interesó porque ellos querían desesperadamente buscar a Jesucristo, necesitaban encontrarlo, pero dice que lo buscaron en otras barcas. Bueno, esto no estaría mal que buscaran a Jesús desesperadamente, pero vamos a mirar las motivaciones que tenían ellos para buscar a Jesús. Lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces tenemos que entender que cuando ellos buscaban a Jesús, verdaderamente no lo hacían porque lo amaban, o verdaderamente no lo hacían porque querían cambiar sus vidas. Ellos comenzaron a buscar a Jesús desesperadamente porque el Señor hacía milagros, porque el Señor no solamente hacía milagros, porque hacía señales y prodigios. Y de hoy en día sucede igual, de hoy en día muy parecido. Ustedes miran las iglesias, las mega iglesias, multitudes de personas buscando a Jesús, buscando a Dios, pero verdaderamente vamos a mirar qué sucede y qué sigue sucediendo con esta historia. Miremos el segundo punto, dice: lo buscaban por conveniencia. Vayamos a Juan 6:25, dice: y hallándole al otro lado del mar, lo buscaron hasta el otro lado del mar, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dijeron porque ellos tenían afán de encontrarlo, pero se alegraron mucho cuando lo encontraron. Todo parecía muy bueno aparentemente. Se alegraron mucho cuando encontraron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, Rabí, maestro, ¿sí? ¿Cuándo llegaste acá? Y yo quiero que miren, y es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que entender qué era lo que ellos querían, qué era lo que estas multitudes querían. Todo esto parecía muy bueno aparentemente, ver cómo las multitudes anhelaban tener a nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos el tercer punto. Jesús conoce por qué le buscaban. Y miren lo que dice Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me buscan no porque me amen, no porque quieran cambiar sus vidas, sino porque les doy de comer. Ustedes me buscan, en cierto modo nuestro Señor Jesucristo les decía: ustedes me buscan no porque me quieran, me amen. Y desafortunadamente hoy en día podemos ver muchas iglesias en lo mismo, buscando a Dios, pero no buscando a Dios verdaderamente, sino buscando lo que Dios les va a dar, buscando un milagro, buscando muchas cosas, buscando las cosas materiales, buscando la conveniencia, buscando lo que verdaderamente, como más adelante vamos a ver con lo que nuestro Señor les decía, porque es algo que el Señor nos dejó esta enseñanza también para nosotros. Dice que Él sabía cuál era la verdadera
por lo que la gente lo buscaba. No lo hacían por amor a Él o porque quisieran cambiar su manera de vivir. Lo buscaban solo por conveniencia. Lo buscaban solo por sus propios intereses. Lo buscaban solamente para que les ayudara, para que les diera de comer, para que los sanara, porque ellos ya habían mirado cómo sanaba a los enfermos, cómo daba de comer a los que tenían hambre, cómo multiplicaba los panes, y la gente lo buscaba porque quería, era su propia conveniencia. Pero el Señor lo sabía, por eso le dijo, ahí en el versículo 26 les dijo, de cierto, la palabra cuando dice de cierto quiere decir completamente verdad, te digo, es verdad, una verdad absoluta. Les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, porque realmente muchas veces, y también uno mira, mis amados, y con dolor en el alma, uno mira cuántas personas corren detrás buscando a Dios, aparentemente buscando en las mega iglesias a Dios, que para que me haga milagros o para que les vaya bien en los negocios, porque hay mucha gente que busca a Dios para que le vaya bien en los negocios y lo buscan para eso. Quizás lo tienen como en un amuleto, como que si yo busco a Dios me va bien. O muchos empresarios, y uno lo sabe, muchos empresarios aún dan diezmo para que les vaya bien. Lo toman como un amuleto, lo toman como algo como si fuera para la buena suerte, y verdaderamente no buscan a Dios de verdad, de corazón. Muchos buscan los milagros, muchos buscan para que les ayude, aún que les sane, pero cuando Dios les da la sanidad a muchos, porque Dios sí hace milagros, no vamos a decir que el Señor no hace milagros, Dios sí hace milagros, pero los hace de una manera como Él los quiere hacer, no como se manejan de hoy en día. Dios les hace milagros, muchas personas han recibido un milagro, pero se olvidan de Dios que les hizo el milagro. Reciben la sanidad y nunca más vuelven a la iglesia porque ya recibieron su sanidad. Muchas veces sucede eso hoy en día, o lo mismo, o buscan a Dios y lo peor, aún algo peor que todo eso, muchos cristianos, buscan a Dios por tener un reconocimiento en la iglesia quizás. Muchos buscan a Dios por tener quizás, a mí me dolía de ver algunos cristianos que conocen la palabra y decían, no, yo prefiero irme para aquella iglesia porque allá puedo servirle a Dios. Allá puedo servirle a Dios si estoy viviendo en adulterio, allá no me dicen nada. Si estoy viviendo en fornicación no pasa nada, allá puedo servir. Si estoy en pecado, no importa, allá me dejan servir. ¿Qué están buscando esas personas? Un reconocimiento. Están buscando que los dejen servir. Solamente, ¿para qué hacen eso? Porque buscan un reconocimiento. No están buscando a un Dios verdadero. Están buscando sus propios intereses. Y es muy doloroso. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes me buscan por interés. Acá no dice por interés, pero realmente dice, ustedes me buscan porque les di de comer, porque les di a esos 5,000, les di de comer. Por eso me buscan. Y muchas veces sucede de hoy en día lo mismo con los hermanos, muchas veces, yo no estoy diciendo que todos, pero algunos se han desviado de la fe, buscando quizás el milagro, buscando la sanidad, buscando los negocios, que les vaya bien en la economía, pero no están buscando al Dios de esos milagros. Están buscando ese milagro. Y cuando Dios dice, Él no, nunca, mire, una persona por más que Dios le haga un milagro, la persona vuelve y se aparta de Dios. Esa no es la manera de acercar a la persona a Dios. Porque la persona en el momento recibe el milagro, pero después se olvida de Dios. Y muchas personas han buscado a Dios, por eso no lo han buscado de verdad de corazón. Son muy pocos los que lo buscan por amor. Son pocos los que verdaderamente buscan a Dios sin ningún interés. Así que
Dios conoce nuestros corazones, mis amados. Dios conoce, sabe cuáles son las intenciones si estamos buscando a Dios de verdad. Porque muchas veces somos confrontados y decimos, pero ¿por qué? Si yo busco a Dios, ¿por qué no tenemos ni siquiera paz en nuestro corazón? Porque peleamos con Dios diciéndole, ¿por qué si yo te busco? Miren, muchas veces hacemos como en el Salmo que dice, que aquel que decía, Señor, ¿por qué? Mire si yo te busco, y mire ese impío cómo le va de bien, y empieza el Señor a decirle, Él tendrá su fin, pero nosotros sigamos fieles para con Dios. Muy pocos cristianos, hijos de Dios, buscan a Dios por amor, y nosotros sabemos que los verdaderos cristianos son los que han nacido de nuevo. Esto lo hemos hablado muchas veces. El verdadero hijo de Dios es aquel que ha tenido un verdadero nacimiento. Aquel hijo de Dios que nació de nuevo es el que le busca. No importa si Dios le da o no le da, no importa si le hace el milagro, ese es un verdadero hijo de Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce, y a Él no le podemos engañar. Él dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Quiero que vayan por un momentico a Jeremías 17, 9 y 10, sin perder la cita bíblica que tenemos, con la que vamos a estudiar esta noche. Jeremías 17, 9 y 10. Amén. Amén. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice el Señor, yo Jehová, Él es el que conoce nuestros corazones, el que escudriño la mente. El Señor sabe por qué nosotros lo buscamos, mis amados. A Él no le podemos engañar, porque nuestro corazón es engañoso. Dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero dice el Señor que Él lo conoce, aún lo conoce más que nosotros mismos. Él conoce más nuestros corazones que nosotros mismos conocemos a nosotros mismos. Y por eso dice, ¿quién lo conocerá? Él es el que escudriña. Él sabe por qué lo estamos buscando. Él sabe por qué estamos aquí en esta noche. Él sabe por qué. Y no solamente esta noche. Él conoce nuestros corazones y queremos agradarle a Él. O si verdaderamente le buscamos con un milagro, o si le buscamos solamente para que Dios nos ayude en nuestra economía y nos olvidemos de Él. ¿Cuántas veces las personas oran, claman y le dicen, Señor, necesito un empleo, por favor, y aún clamamos y Dios les da ese empleo, nunca más vuelven a la iglesia? Se olvidan de Dios que les dé el empleo. Así somos los seres humanos a veces. Somos ingratos, no tenemos gratitud con el Señor, y por eso nosotros como hijos de Dios debemos entender que el Señor sí conoce lo que nosotros queremos buscar. El Señor sí sabe si le estamos buscando de corazón. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar no solamente es cantar aquí en el púlpito, no. Adorar también al Señor le agrada cuando lo obedecemos. Esa es una de las adoraciones más gratas para el Señor, la obediencia. Cuando lo obedecemos, Él se agrada. Él dice que recibe como olor fragante nuestra obediencia. Por eso el Señor le agrada que le obedezcamos, que le cantemos, pero de aquí, de corazón. No cantar por llenar un vacío o llenar un momentico, no, o no hacer las cosas. Voy a la iglesia como antes, muchas veces cuando estábamos en la iglesia tradicional, voy a la iglesia por cumplir el deber que aparentemente nos decían que teníamos que ir a la iglesia y íbamos por cumplir. No, mis amados, Dios conoce nuestros corazones, Él sabe por qué nosotros estamos buscando. Por eso no importa si el Señor
nos da o no nos da, no importa si nuestra economía es buena o es mala, no importa si estamos enfermos o sanos, no importa si el Señor, si nos hace o no milagros, tenemos que buscarlo por gratitud, por gratitud a Él, porque no solamente el Señor nos ha dado la vida, nos ha dado muchísimas bendiciones, pero a veces nos olvidamos de las bendiciones y únicamente recordamos y empezamos a mirar, no Señor, tú no me has dado esto, y empezamos a mirar lo que no nos ha dado, pero no miramos lo que Dios nos ha dado. Por eso debemos de ser agradecidos con nuestro Dios, amén. Y y ahí donde en ese mismo punto 3 dice que las multitudes de cristianos se reúnen buscando los milagros, pero salen de la iglesia y sus vidas siguen siendo las mismas. No hay un verdadero cambio de vida. ¿Pero por qué? Por lo que acabamos de decir, porque no están buscando al verdadero Dios, sino están buscando ese milagro, no al Dios de los milagros, sino al milagro. Por eso no hay un verdadero cambio en las vidas de las personas. Quiero que veamos el cuarto punto. Dice, Jesús les enseña que no busquen lo material, sino lo espiritual. Volvamos a Juan 6, 27. Amén. Dice, trabajad. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, de cierto, en el 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, no busquen lo material, no busquen lo que perece, no busquen, dice, no busquen lo que verdaderamente se acaba. Y a veces nos pasa eso, amada iglesia. Nos desgastamos, nuestra vida se desgasta buscando la casa, buscando la comida, buscando las cosas que perecen. Con esto no estoy diciendo que no trabajen, mis amados, no, pero tenemos que ser sabios. Y por eso el Señor tiene unas prioridades. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, y sí, tenemos que trabajar porque este mundo y esta sociedad nos obliga a trabajar. Es obligatorio trabajar, pero demos el primer lugar a Dios. Aún cuando nos levantamos a trabajar, nos vamos para nuestro trabajo, oremos, digamos, Señor, te entrego mi día, Señor. Me voy tú dices en tu palabra, tú vas delante de mí, por favor, llévame, Señor, para mi trabajo. Y todo el tiempo con Dios en su mente, cuando tenga la oportunidad, ore dentro de ti. Ore, Señor, Dios mío, estoy en tus manos, hágalo recto delante de Dios. Y cuando tengas la oportunidad, vaya, busque de Dios, vaya, si no puede venir a la iglesia, haga un devocional en su casa, pero si puede venir mucho mejor porque se alimenta. Por eso es que tenemos que ser sabios y tener prioridades en nuestras vidas. Por eso nuestro Señor Jesucristo le decía que no buscaran tanto lo material, porque lo material se acaba. Como les decía el domingo, si Dios quisiera, porque todos de verdad, Dios es tan bueno, es tan hermoso, nos ama tanto, pero aún muchas personas unos tienen más, otros tienen menos. Pero si Dios quisiera, porque si la soberanía de Dios fuera esa, si Dios quisiera que todos los que tuvieran casa, el Señor quisiera hacer un terremoto y que nadie tuviera nada, que haríamos todos en lo mismo. ¿Y dónde quedó todo? Por eso tenemos que buscar más las cosas de arriba. Dios guardará nuestras vidas, pero debemos buscar más las cosas de arriba. Debemos buscar más a Dios primeramente. Amén. Dice, y cuando nosotros como a veces de verdad que nos desgastamos nuestra vida buscando las bendiciones, pero se nos olvida que debemos buscar primeramente a Dios. Yo quiero que vayamos a Mateo 6:33. Si no vayan a perder
texto que estamos viendo, quiero que vayamos a Mateo 6:33. Amén. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miremos qué cosas, lo que acabamos de decir, pero miremoslo por la palabra. Miremos desde el versículo 31 y 32, dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso el Señor nos dice que no nos afanemos porque comeremos, porque cuando confiamos primeramente en Él, Él nos provee para nuestro diario vivir. Cuando confiamos primeramente en Él, Él nos provee para nuestro vestido, Él nos provee para todo. Yo miraba y analizaba realmente cómo los animales, a veces los animales son irracionales, porque ellos no razonan, pero mira cómo los animales tienen confianza en Dios. Ellos no trabajan, pero ellos saben que el Padre, que nuestro Señor, que nuestro Dios los alimenta. Las aves, ellas van, ellas están tranquilas, ellas no están afanadas diciendo: Dios mío, ¿qué vamos a comer? Ellas están tranquilas y van y hacen sus nidos y están tranquilas porque saben que el Señor las alimenta. Los animales. Y nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos de Dios, nos falta tanta fe y nos afanamos. Porque el Señor dice: no os afanéis porque comeremos o porque vestiremos, porque el Señor sabe que todas esas cosas las necesitamos. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo eso, toda la comida, todo el vestido, todo lo que necesitamos nos serán añadidos, nos vendrán por añadidura. Y muchas veces estamos buscando la añadidura primeramente y corremos detrás de las añadiduras y no buscamos a Dios, que Él es el más importante, Él es el que nos puede dar todas esas bendiciones, pero estamos corriendo detrás de las añadiduras. Debemos de ser sabios, mis amados. Por eso, de verdad que a veces no entendemos tantas cosas y decimos: Señor, pero verdaderamente si reconociéramos que lo más importante no son las bendiciones, sino que lo más importante es Dios, y le diéramos la prioridad a Dios, de seguro Dios no nos dejaría pasar tantas necesidades. Pero desafortunadamente a veces hemos puesto tanto la confianza aún en nosotros mismos. A veces nosotros ponemos la confianza tanto en nosotros y a veces quizás y en el dinero. Es que si tengo estoy contento, pero si no tengo estoy aburrido, estoy desesperado. No, mis amados, tengamos o no tengamos, estemos contentos, como decía el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en la escasez, porque tenemos que aprender a vivir como Dios nos tenga que vivir, que nos ponga a vivir. Tenemos que aprender a vivir o en la abundancia y en la escasez. Por eso, qué lindo cuando nosotros reconocemos y entendemos que la prioridad, el orden de las prioridades es primeramente Dios. Y no es que digamos que todo el día vamos a mantener en la iglesia, es imposible. Pero Dios en tu vida, Dios en donde, si tú estás en tu casa, Dios en tu casa, siendo recto, correcto, buscando, mientras estás haciendo el oficio, siempre con Dios en tu corazón. Cuando tú hables palabras correctas, lo recto delante de Dios. En el trabajo siempre mostrando que eres un hijo de Dios, porque eres honesto, porque eres una persona que ayuda, que si necesitan un favor ahí estoy. Una persona que verdaderamente es un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: por su fruto los conoceréis. Muchos dicen ser hijos de Dios, muchos. Miramos las iglesias llenecitas y decimos: yo soy cristiano, pero verdaderamente cristianos verdaderos hay pocos, pero por su fruto los conoceréis. A veces vemos cristianos verdaderamente que uno dice:
quito el sombrero, personas humildes, sencillas, personas que sirven, personas que se dan. Esas personas se les ve el amor de Dios en sus corazones. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque como hijos de Dios, nuestra naturaleza ya no es la misma naturaleza antigua que teníamos, no, nuestra naturaleza se tiene que ver, que la gente nos vea a nosotros y no a Dios dentro de nosotros, amén. Amén. Entonces, ahí en el puntico número 5 dice el Señor buscar, el punto número 5 dice buscar el pan de vida, Juan 6:35. Amén. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Recordemos que lo estaban buscando porque Él les daba de comer, por las necesidades físicas, por las necesidades, porque ellos querían, las multitudes querían que Dios les ayudara a resolver sus problemas. Pero el Señor les dijo, no, yo no les doy de ese pan, yo les doy ese pan de vida. Dice ahí en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Recordemos que yo soy, es una palabra que tiene mucho poder. Yo soy, porque Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, Él es el yo soy. Dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor acá le estaba hablando de una manera espiritual. Quizás de pronto ellos no entendían en ese momento porque ellos no eran espirituales. En ese momento todas esas multitudes eran personas naturales, pero el Señor les estaba diciendo, yo soy el pan de vida, el que dice yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, pero el Señor les estaba hablando de que no tendrá hambre en el sentido espiritual, ni tendrá sed jamás en el sentido espiritual, no en el sentido físico. Y quiero que sigamos mirando ahí lo que el Señor les quiso dar, esta enseñanza aquí. Dice, ellos querían que Jesús repitiera el mismo milagro de darles el maná de que sus antepasados habían recibido. Y veámoslo ahí en el versículo 28 al 31, dice, versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice el Señor respondiendo, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Él, ¿sí? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Acá hay tres punticos importantes que quiero que lo entendamos. Primero, recordemos que ahí en el versículo, quiero que lo vean, en el versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recordemos que los judíos siempre tenían que ver para creer. Los judíos siempre pedían señales para creer, pero ni siquiera con las señales creyeron, porque finalmente recordemos que crucificaron a Cristo. Porque esa no es la manera de creer en Dios. Miren lo que sucede con los hijos de Dios, lo que debemos hacer como hijos de Dios. Por un momentico, sin perder esta cita bíblica, váyase a 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos siempre, en muchas partes de la Biblia, hablan de que los judíos pedían señales. Y miren como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, no necesitamos de ver señales para creer en Dios. 2 Corintios 5:7, quiero que lo vean por un momentico. Porque cuando el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo le revela el Evangelio al apóstol Pablo, le dice que ahora ya no va a ser por señales ni por prodigios, va a ser por la fe en Jesucristo que vamos a ser salvos. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:7, dice la palabra, dice,
porque por fe andamos, no por vista, por fe. Y recordemos que en la fe, creo que muchos se lo saben de memoria, la fe, recuerden en Hebreo lo que dice, 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve, la fe no se ve. Por eso la fe es creer a ciegas, a ciencia cierta, que esta palabra es verdad. Por eso cuando los judíos pedían señales, ellos pedían señales para saber si él era verdaderamente el Hijo de Dios. Aquí les quería enseñar 3 punticos de este punto. Ahora el segundo punto, ahí este primer puntico decía, los judíos creen por señales, pero el segundo punto, él dice, Moisés no les dio el maná. Ahora sí vayámonos a Juan 6:32. Nuevamente, Juan 6:32. Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés el que les dio el maná, sino fue Dios que usó a Moisés para darles el maná. Pero la gente, quizás la gente le dio el honor a Moisés, no a Dios. Parecido al de hoy en día, ¿cierto? Porque muchas veces las personas reciben un milagro, las personas reciben algo de parte porque de pronto alguien oró por ellos e inmediatamente no le dan la honra y la gloria a Dios, sino al hombre. Y estos hermanos o multitudes o hombres hacían eso, ellos estaban dándole la gloria, ellos decían Moisés, le daban la importancia a Moisés, no a Dios. Y en este puntito miremos el tercer punto, dice, el maná que recibieron no fue el verdadero pan, versículo 33, Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Acá se está refiriendo directamente a nuestro Señor Jesucristo, el que descendió del cielo. El que descendió del cielo era nuestro Señor Jesucristo. El verdadero pan no era el maná, sino el verdadero pan. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él les está hablando del sentido espiritual. Y es donde nosotros como tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros venimos a alimentarnos desde la palabra de Dios. Yo sé que Dios nos puede dar muchas cosas, muchas bendiciones, pero Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura. No corramos detrás de las añadiduras, corramos detrás de Dios, no corramos detrás de los milagros, corramos detrás del Dios que hace los milagros, no corramos detrás de la sanidad o que quizás ese Dios que me va a ayudar en la economía. Corramos y buscamos a Dios. Ayúdenos o no nos ayude, que nos dé sanidad o no nos dé sanidad, busquémoslo de la misma manera, busquémoslo con amor, busquemos a Dios por gratitud por todo lo que hacen por nosotros, porque el Señor Dios tiene muchas bendiciones con nosotros, solo que de pronto a veces las olvidamos. Y como conclusión a este tema, quiero que vayamos a Juan 14:6, ya para concluir. Recordemos que a Dios no lo vamos a buscar por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y el Señor es, en el versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es el camino, la verdad y la vida. Busquémonos a Él por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Amén. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies y le demos gracias al Señor por esta enseñanza, por esta palabra. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias, mi Rey precioso, por esta porción de tu palabra que nos has enseñado en esta noche, Señor. Padre, te pedimos, Dios,
que nos ayudes a buscarte cada día más en espíritu y en verdad. Sin importar, Señor, si nos bendices, si nos das economía, salud, si nos das bendiciones, si nos prosperas o no, no importa, Señor. Queremos buscarte por lo que tú eres, Dios, por lo que tú hiciste, Señor. Porque tú eres ese Dios verdadero, Señor, que nos amaste cuando nadie nos amó, Señor. Padre, te damos gracias, mi Rey precioso, porque tú, Padre, nos has enseñado, Dios, que tú, mi Rey, a pesar de nuestra ingratitud, Señor, a pesar de que te hemos dejado muchas veces, quizás, Dios, por estar buscando las añadiduras, Dios, tú nunca nos has dejado. Tú siempre has permanecido fiel para con tus hijos. Por eso te damos gracias en esta noche, mi Rey. Padre, muchas gracias, mi Rey. Te damos todo el honor a ti, te damos toda la gloria, Señor, toda la exaltación, toda gloria sea para ti, Señor, y te damos este fuerte aplauso, Señor.